Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Meilin Banques Vázquez, estudiante de Tecnología en Seguridad y Salud en el Trabajo, y hoy les estaré hablando sobre la epidemiología y bioestadística. Epidemiología, en definición, es la ciencia que estudia la distribución, frecuencia y determinantes de las enfermedades en poblaciones humanas. Sus objetivos es identificar las causas de enfermedades, desarrollar estrategias de prevención, mejorar la salud pública mediante estudios de salud. Se clasifican en observaciones, que son los estudios descriptivos y estudios analíticos. Experimentales, que son los ensayos clínicos. Diseño de los estudios epidemiológicos. Transversales, que son los que analizan los datos en un solo punto en el tiempo. Longitudinales, siguen a una población a lo largo del tiempo. Casos y controles, que son los que comparan grupos, enfermedades y sanos. Coherentes, comparan grupos expuestos y no expuestos. Las medidas de la epidemiología, que son frecuencia, número de casos en una población. Prevalencia, número total de casos en un periodo de tiempo. Incidencia, que son los nuevos casos en periodo determinado. La bioestadística, en definición, es la aplicación de métodos estadísticos al estudio de los fenómenos biológicos y de la salud. Esta se utiliza para comprender las causas de enfermedades, de la eficacia de tratamientos y de la salud en la población. Es por esto que a continuación les mostraré ejemplos y conceptos claves. Esto también tiene unos objetivos, que es analizar datos médicos y de salud, realizar inferencias sobre las poblaciones y evaluar la eficacia de tratamientos. Estos tipos de bioestadística son descriptiva e inferencial, donde la descriptiva son los resúmenes de datos mediante tablas, gráficos y medidas numéricas. La inferencial permite hacer conclusiones sobre una población a partir de muestras. Conceptos clave. En definición de enfermedad más los ejemplos. Alteración de los estados normal en el organismo. Un ejemplo sería la diabetes tipo 2, que afecta la capacidad del cuerpo para regular la sangre. Historia natural de la enfermedad. Es un proceso que sigue una enfermedad desde su inicio hasta su resolución sin interacción médica. En definición de la salud, es el estado de un bienestar físico, mental y social, no solo la ausencia de enfermedad. Definición de la población más ejemplos. En conjunto de individuos con características comunes. Y un ejemplo sería pues los adultos mayores en un programa de vacunación. Definición de muestra más ejemplo. La muestra, subgrupo representativo de una población. Un ejemplo sería 500 pacientes diabéticos seleccionados para un estudio. Bueno, la definición del indicador más sus ejemplos. El indicador, variable usada para medir un fenómeno en la salud. Ejemplo sería la tasa de mortalidad infantil. Definición de frecuencia más los ejemplos. La frecuencia sería la cantidad de veces que ocurre un evento. Ejemplo, 100 casos de gripe en una escuela en un mes. Definición de severidad más ejemplo. Severidad. Gravedad de una enfermedad.
Un ejemplo sería el ébola, que tiene una alta severidad debido a su alta tasa de mortalidad. Definición de prevalencia más ejemplo. La prevalencia sería los números total de casos en una población en un periodo de tiempo. Ejemplo sería 10% de la población tiene hipertensión. Definición de incidencia más ejemplos. La incidencia, casos nuevos de en un periodo determinado. Ejemplo, 200 nuevos casos de dengue en una ciudad en 3 meses. Definición de endemia más ejemplo. La endemia es una enfermedad que se mantiene en una región de forma constante. Ejemplo sería la malaria en zonas tropicales. Definición de epidemia más ejemplos. Epidemia, aumento inusual de casos de una enfermedad en tiempo y lugar determinado. El ejemplo sería brote de sarampión en una ciudad. Definición de pandemia. La pandemia que afecta a varios países o continentes. Un ejemplo fue el COVID-19 en el 2020. En conclusión, la epidemiología permite estudiar enfermedades y aplicar medidas de prevención. La bioestadística facilita el análisis de datos en la salud. Estas disciplinas son esenciales en la salud pública y en la seguridad.